Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Esta es la segunda lección de una serie de escuela dominical que hemos titulado Escudriñad las Escrituras. Y bueno, muy brevemente el repaso es que vimos que escudriñar no es simplemente leer la Biblia, sino que tenemos que hacer un estudio detenido, minucioso, queriendo de verdad entender cuál es el mensaje del texto que estamos leyendo. Escudriñar entonces es más que leer, es poner una atención especial en procurar entender de qué se trata lo que estamos leyendo. Y el apóstol Pedro nos dice en su carta, en su segunda carta, lo siguiente. Tenemos también, el versículo 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que el texto es bastante claro. Lo que tenemos que hacer es entonces ver si estamos entendiendo cada cosa de lo que realmente ahí dice. Nos habla de que Dios nos ha dado una revelación segura. Esa revelación es esta, la Biblia, la palabra de Dios. Es muy claro, por lo que leemos en las Sagradas Escrituras, que Dios en el pasado se comunicó con el hombre de muchas maneras. Y esto lo leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Yo voy a ir leyendo rapidito, si no pueden encontrar muy pronto, anótenlo y después lo leen. Hebreos 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el escritor a los Hebreos, que algunos creemos que es el apóstol Pablo, dice esto, que sí, que Dios habló de muchas maneras. Nosotros sabemos cuáles son esas maneras: voz audible, sueños y visiones. Nosotros no estamos negando nada de eso que la Sagrada Escritura sí nos dice. Dice que lo hizo en otro tiempo a los padres, por medio de los profetas antiguos. Pero en estos postreros días, primero nos dice que ahora los postreros días empiezan desde que Jesucristo viene al mundo. Dice que nos ha hablado por el Hijo. ¿Y de dónde sabemos qué es lo que el Hijo de Dios dijo? Solamente de la Escritura. Porque los apóstoles registraron, los apóstoles y aquellos designados por ellos registraron en el Nuevo Testamento las palabras de Cristo. Cristo es la revelación plena y última de Dios el Padre, y es el que le da sentido a todo lo otro en la Biblia, al Antiguo Testamento también. Entonces, si esto es así, todo creyente debe actuar responsablemente y escudriñar las Escrituras. Pero precisamente por una pereza espiritual hemos caído en lo que hoy en día vemos. La gente quiere que alguien les diga qué hacer y qué no hacer y cómo entender, y que alguien y entonces por eso se hace tan popular ese estilo de predicación en la cual el predicador se presenta como si él fuera la voz infalible de Dios, y eso no es lo que nosotros debemos hacer. Como veíamos hoy hace 8 días, hasta el apóstol Pablo, los que él les hablaba allá en la
en la región de Berea, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo les decía era así. Entonces el creyente, número uno, tiene que ser responsable. Leímos aquí que el apóstol Pedro nos dice, la Escritura es más segura. Y saben que a veces no le creemos. A veces le creemos más a este corazón y decimos, es que yo siento que sí, o yo siento que no. O yo tengo un mal sentimiento sobre esto o sobre lo otro. La gente en general vive así, dependiendo de lo que su corazón le diga. Lo que pasa es que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras una verdad que nos confronta tremendamente. Jeremías 17:9, lo repetimos con frecuencia, pero ¿lo entendemos? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero quisiéramos interpretar ese versículo diciendo el corazón de otro, el mío no. No, es que es engañoso nuestro corazón y debemos reconocerlo, que es más que todas las cosas. Si le hacemos caso a nuestro corazón, tropezaremos 1000 veces. Pero si le hacemos caso a la Sagrada Escritura, esta es la revelación más segura. En la toma de decisiones tenemos que no depender del corazón. Decisiones como a cuál iglesia ir. Y la gente, escúchelos, o tal vez usted mismo ha tenido esa actitud. Me siento bien ahí. ¿Es eso lo que importa? Cuidado, porque su corazón es engañoso y puede ser que se sienta bien ahí porque ahí le dicen lo que usted quiere oír. Entonces, tiene que ser sabio. ¿Con quién casarse? Yo tengo experiencias tremendas y le voy a contar una de ellas. Una vez un joven me contó que iba a una iglesia y él tenía una novia. Y una hermana de la iglesia, porque en esas partes tienen palabras, le dijo, el Señor me ha dicho que ustedes van a ser una linda pareja y le van a servir ahí juntos en yo no sé, unas cosas ahí bien fantasiosas. Él estaba contento de oír eso. Pero el siguiente domingo, otra hermana le dice, el Señor me ha mostrado a mí que esa mujer no es para usted porque tiene un espíritu de seducción y de engaño. Así le dijo. Entonces pensemos, ¿cuál de las dos hermanas habla en el nombre de Dios realmente? Ninguna. Nadie las tiene a ellas opinando de lo que no tienen que opinar. Ese hombre tiene que tomar su decisión de si esa mujer es la correcta o no en base a principios de la palabra de Dios. Pero bueno, hablamos de toma de decisiones, pero la más importante de todas, ¿cómo entrar en el reino de Dios? No podemos depender de nuestro corazón para eso. Tenemos que ir y escudriñar qué dice la Biblia de quién realmente entrará en el reino de Dios. Entonces, habíamos visto la vez pasada y vuelvo a insistir, uno de los requisitos indispensables es la humildad. Nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios con humildad, no pensando que somos los únicos que entienden la Biblia o que la hemos entendido. Y esa es una de las primeras entonces advertencias. En su estudio bíblico usted estudia, como vamos a ir viendo, porque para eso es que estamos dando esta escuela dominical, para animarles a estudiar y para que ustedes vean cómo los pastores aquí preparan las enseñanzas, siguiendo estos principios. Entonces, llegamos a un pasaje o un versículo y pensamos que significa esto. Tiene un cierto significado. Pero debemos después hacernos una pregunta. ¿Esto que yo estoy entendiendo, lo ha entendido la iglesia del Señor a través de los siglos? Porque la iglesia del Señor no empieza con nosotros. Tiene más de 2000 años. Y si usted va y estudia un poco más y dice, mira, esta misma la posición que han entendido los hermanos tales, porque no siempre tenemos las mismas posiciones, pero estoy hablando de que alguien creyente, fiel, a través de la historia, ha entendido eso de cierta manera. Pero si usted ve que nadie lo ha entendido como usted lo entiende,
y usted no es humilde, ya tiene los elementos para iniciar una secta. Porque usted dice, nadie ha entendido esto que yo ahora entiendo. Y ahora yo voy a ser el grupo de los que vamos a entender lo que nadie más ha entendido. Y eso nos lleva a entender que nosotros no creemos en revelaciones adicionales o extrabíblicas. Bueno, lo que sí nosotros a veces se entiende mal, nosotros sí creemos en lo que llamamos, o podríamos llamar, iluminación del Espíritu Santo. Estoy hablando de no revelación, pero sí iluminación, pero ambos términos deben estar bien entendidos, porque si no, igual podemos errar. Hablamos de iluminación por tener un entendimiento correcto de lo que está en la Biblia. Ustedes pueden decir, mira, yo he leído esto varias veces, pero hoy estoy entendiendo mejor lo que dice ahí, o tengo una mayor aplicación a mi vida. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo le está iluminando a usted en cómo se entiende ese pasaje y cómo se aplica mejor a su vida, o a la familia, o a la iglesia. Eso es válido. Pero no eso otro que les digo, que la gente llama revelación, que es peligrosísimo. Porque como veíamos hoy hace 8, y les vuelvo a decir, sin el auxilio del Espíritu Santo y sin oración de la Santa Biblia, usted puede sacar las mayores locuras. Entonces, sí debemos pedir entonces por la iluminación del Espíritu Santo, nunca acercarnos a la Biblia sin oración. Ahora quisiera que hablamos sobre ciertas actitudes erróneas al leer y estudiar la Biblia. Porque yo espero que ustedes se entusiasmen en estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero quiero que tengan las motivaciones correctas. Y hemos visto motivaciones incorrectas o actitudes incorrectas, erróneas, que nosotros debemos evitar. La número 1 es que algunas personas estudian la Biblia impulsados por el deseo de ganar una discusión. Quieren, en el momento de que hablan con alguien contrario, sea de una secta o sea de otra religión, quieren poder ganarle una discusión teológica a otro. Y se dan entonces esos conflictos, o a veces con hermanos en la fe que tienen un entendimiento correcto, diferente, quiero decir, de nosotros. Si eso es lo que a usted lo está impulsando a leer la Biblia, usted está pecando. No es para eso que estudiamos la Biblia, para discutir y ganar discusiones. Y lamentablemente les digo que en la teología reformada y todo este resurgir de las doctrinas de la gracia que se dio desde hace años, en muchos casos para eso ha servido. Porque de verdad las personas se dan cuenta que el sistema teológico de la Reforma, lo que llamamos la teología del pacto, es muy consistente, y entonces puede la persona que lo conoce ganarle la discusión a aquel que dice que la salvación se pierde y voy a ir a pelear contra él. Si esa es la motivación, usted es el que está pecando, porque entender realmente el sistema de teología no es garantía de que usted ha entrado en el reino de Dios. Lo más importante es asegúrese de que usted entiende qué dice la Biblia de cómo entrar en el reino de Dios. Bueno, entonces igual, pensemos en lo otro, en estar preparados para cuando vienen los testigos de Jehová a su casa con su insistente mensaje y así. Yo le digo, ¿se compadece usted de esas almas que están equivocadas y que al rechazar la divinidad del Hijo de Dios se siguen bajo condenación? Porque eso es esencial para la salvación. ¿O quiere usted simplemente poder decir después de la conversación, vio, no me pudo responder, vio, le gané? Eso es pecado. Lo otro que tenemos que hacer y cuidarnos es de no enfatizar desmedidamente los asuntos de la Biblia que no son esenciales. Esto es lo principal. Nosotros como cristianos debemos entender qué es lo indispensable para la salvación de un pecador, de una alma.
Eso es lo principal. Y les digo, miren, la experiencia me muestra que en las iglesias se tropieza de diversas maneras. En el pasado yo escuché una discusión, eso era cuando era muy jovencillo, que si Jesús cargó la cruz o que si no la cargó. Y entonces alguien vino con los versículos, porque en todos los 4 evangelios se describe como Simón de Cirene fue el que cargó la cruz. Y alguien hizo una gran victoria porque vio la gente tanto que dice que Jesús cargó la cruz y fue Simón de Cirene el que cargó la cruz. Bueno, también hay un versículo en Juan que dice que Jesús cargó la cruz. Ambas cosas fueron ciertas. Jesús la cargó y después se la dieron a Simón de Cirene. Pero el asunto es, ¿dónde está lo importante? ¿Dónde está lo que importa ahí? ¿Habrá alguna aplicación para su vida? Y vemos entonces que así de fácil nos desviamos en ganar una discusión tan simple como esa, sin entender ni siquiera qué significa esa cruz, ni de qué manera le afecta a usted en su vida. ¿Ven? Así de serio es esto. Entonces nosotros debemos entender qué es lo que realmente es esencial. Ahora, cuando digo esto, debo afirmar, todo lo que la Biblia dice es importante, todo. Y sin embargo, no todo es igual de importante. ¿Saben entender eso? Todo importante, pero hay cosas que son esenciales. Tenemos entonces que con sabiduría aprender a discernir eso. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, hay una lectura que no siempre se entiende bien. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora vean que sí es importante, lo que estamos hablando es de lo que es la salvación. Y el siguiente versículo dice así: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, lo que quiero que miren es que hay una palabra que dice primeramente. Lo que significa eso es de primero en importancia. ¿Ven? Él está diciendo de primero en importancia, antes de hablarles de otras cosas, antes de que nos vayamos a otras cosas que son también importantes y útiles, necesito que ustedes sepan que el Evangelio se trata de esto, de la venida del Hijo de Dios al mundo a salvar pecadores, que Él fue crucificado, muerto, sepultado y que resucitó. Y si usted no entiende por qué eso tiene que ver algo con usted y su pecado, no ha entendido el Evangelio, usted está fuera del reino de Dios todavía. Debemos también entonces, entre las cosas que tenemos que evitar, es tener un espíritu superficial y técnico, porque, como les digo, vamos a tener a ciertas herramientas y nos olvidamos que este no es como cualquier otro libro. No nos podemos acercar a este libro como nos acercamos a cualquier otro libro. Entonces, no debemos olvidar esto, que es un libro diferente. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y oigan lo que hace: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted lee y estudia la Biblia apropiadamente, y si usted viene a la iglesia a prestar atención con un corazón dispuesto, la Biblia hará esto en su corazón. Discernirá qué es lo que usted necesita. Dios le dará la medicina correcta para su mal. Porque el mal de todos nosotros es el pecado, pero no todos lidiamos de la misma manera ni con los mismos pecados. Pero Dios, que discierne,
tendrá preparada la medicina que usted necesita. Otra cosa, espero para los que están anotando, importante, es sencilla, pero miren que da muchos problemas si usted no la conoce. No es lo mismo en la Biblia las descripciones que las prescripciones. Vamos a explicarlo. Una descripción es que nos relata lo que ocurrió. Eso fue lo que pasó. Nada más le están a usted diciendo que esto fue lo que pasó. No le está diciendo que usted tiene que hacerlo también, ni que eso es un ejemplo para hacer. No, le está diciendo lo que ocurrió y a veces la gente no discierne. Una prescripción es cuando Dios dice, esto es lo que debes hacer. ¿Ve? Por eso Deuteronomio 29 siempre es tan útil, porque nos dice, habrá cosas que nosotros no entenderemos. Dice, las cosas ocultas son de Jehová. Hay cosas que solo Dios las entiende y nosotros con humildad vamos a decirle simplemente, lo creo porque Dios lo reveló, no lo entiendo bien, no lo entiendo a plenitud. Y una de ellas es el ser de Dios. El ser de Dios, Él es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo eso puede ser? Yo eso no pretendo entenderlo. Lo que recibo es la revelación de Dios que me dice que Él es uno, aunque es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, tres diferentes personas. Lo que pasa es que después en el resto de ese versículo, Deuteronomio 29, dice, mas las reveladas, mas las que ahora sí se nos revelan son para nosotros, para que andemos en ello, porque se nos dice claramente que se espera de nosotros. Entonces, eso es importante. Una cosa es lo que se relata y otra cosa es lo que se prescribe. Prescribe ordenanzas, estatutos de Dios, leyes. Pero sí debemos buscar precisión. Es decir, estamos en un texto, entonces no debemos realizar conclusiones rápidas. No, tenemos que pensar. El otro día leí una frase de Charles Spurgeon que me gustó mucho, que decía que de su lectura diaria, él tomaba una porcioncita para saborearla durante todo el día, como quien se deja un confite o algo que usted no se lo come así y se lo traga de una vez, sino que lo va saboreando, y eso es muy útil. De su porción, quédese con ello. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos llegar a esas conclusiones rápidas, como les digo, sino observar los detalles minuciosamente. Entonces quisiera, por ejemplo, dar casos útiles en los que a veces no se ha interpretado mal. Entonces digamos que la gente lee en el Nuevo Testamento sobre las muchas sanidades, o lee también cuando dice la Biblia en los Corintios que Él dio dones de sanidades, y entonces alguien rápidamente puede concluir que todos los cristianos pueden tener esos dones de sanidades. Igual como Cristo cuando vino y sanó y sus apóstoles, ¿sanaron a todos realmente? Bueno, puede ser que en alguna población sí sanó a todos los que había ahí, pero a todos no sanó, puesto que los apóstoles todavía en su ministerio tenían a quien sanar. Si Cristo hubiera sanado a todo enfermo de verdad que existía en la tierra de Judea, no les dejó nada a los apóstoles, pero no es el sentido en el que la Sagrada Escritura nos muestra las sanidades. Las sanidades siempre fueron hechas con un propósito. Un propósito primero de autenticar al predicador y algo que se representaba que era más grande, algo espiritual. Entonces, por ejemplo, eso es una conclusión muy rápida. Leo sobre las sanidades y espero que cualquiera tenga sanidad y entonces ya se enferma el hermano y voy a hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Pero yo no soy el apóstol Pablo, ni tengo por qué pensar que a mí se me dice lo mismo que a él. Ese es un asunto, por eso les digo, de tener cuidado. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Santiago 5:14, ya esto lo habíamos visto en otro momento, pero considero que es importante verlo, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Pero pensemos,
si los dones de sanidades eran algo que toda iglesia debería experimentar en todas las edades, ¿no sería más lógico que ese que está enfermo llamara a un hermano pero que tenga el don de sanidad? ¿O tendríamos que asumir que todos los ancianos tienen los dones de sanidad? Entonces son dos cosas que deberíamos poder resolver. O todos los ancianos tienen don de sanidad para venir a orar por el enfermo, o él se equivocó y dice, no era en la prescripción, no llame a los ancianos, llame a alguien que lo pueda sanar. Pero vemos entonces en el uso de palabras, por ejemplo, vean que hay algo bien interesante. La palabra que usa ungiéndole con aceite Santiago es la palabra griega aleifo, que era una palabra muy común que se usaba para eso, para ungir, como para aplicar una medicina. Y hay otra palabra que la Biblia usa que es más como, por decirle de alguna manera, religiosa, para ungir, que es la palabra crisma. Entonces uno dice, ¿por qué él no usó la palabra otra? Si se refiere a un acto ritual para sanar a alguien. Porque ese no era el sentido que Santiago quería dar. Realmente el sentido de lo que se dice ahí es, usen el medio que Dios nos ha dado, la medicina. Este hombre necesita que se le aplique medicina. Y después dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces son cosas así. Si pasamos por alto y creemos que de verdad es que de ahí pasaron a que hay iglesias donde no puede faltar la botella de aceite y entonces todo el mundo venga para ungirlos, etcétera. Pero ¿de dónde salió eso si la iglesia nunca lo practicó así? Lo que dice ahí es algo diferente. Y bueno, lo que les digo es que surge de tener cuidado y de ver qué significa esa palabra. Ahora, ya esto sí un poquito más técnico, pero para eso ustedes deben tener pastores que los orienten, que evacúen dudas. Todos estudiando la Biblia, pero bajo la dirección de sus pastores. Y ustedes pueden ir a sus pastores a preguntarles, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo entiendo esto? Y deben ser orientados. Eso también tiene que ver con humildad. Porque la gente quiere ser simplemente autodidacta. Y hay un balance entre que yo les estoy diciendo, lean la Biblia, escudriñen la Biblia, a que usted diga, yo no le escucho a nadie, yo leo y entiendo como yo quiera y voy por... O sea, casi como que usted tiene su propia versión de cristianismo. Entonces, lo que vamos a aplicar es lo que llamamos en la interpretación el sentido sensato de primero. Leemos y entonces tiene que haber un sentido que a simple vista resalta del pasaje, sin imaginaciones, sino el sentido llano. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice? Bueno, voy a ver qué dice, voy a analizar las palabras. ¿Habrá alguna palabra que yo no entiendo? No sé. Soso, busque el diccionario, busque la palabra. Y si definitivamente no entiende, igual pida ayuda, pero el sentido según el tipo de la escritura nos va a ayudar. Porque como les decía, se describen relatos que ocurrieron y eso son partes históricas. Nos dice, pasó esto y esto y esto. Y si ustedes, como yo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos el relato tal cual está. No creemos que la Biblia contenga errores. Pasamos por otras partes de la Biblia que son salmos llenos de poesía. Pasamos por esos libros de sabiduría. Pasamos por las profecías y la literatura apocalíptica que está llena de símbolos. Entonces, vean el error que hacemos. Si vamos a leer profecía y literatura apocalíptica, no podemos seguir con la mentalidad de literalismo. ¿Por qué? Porque son símbolos. Y lo que tenemos es que ver qué podrá simbolizar eso que se dijo ahí, sí, pero no llegar a extremos de interpretación literal. El más fácil que solemos decir es,
El Apocalipsis nos habla de Satanás como un dragón, pero es una manera de llamarlo, es un dragón, no es que de verdad es un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, etc. Y se nos dice que un ángel viene y con una cadena lo ata. ¿De verdad creen que es una cadena física? No, eso significa algo. Bueno, de eso es de lo que estamos hablando. Ser cuidadosos con lo que tiene que ser interpretado literalmente y lo que no. Mucho de los problemas que tenemos es, y en esto seamos siempre muy cuidadosos, la falta del respeto al contexto. Necesitamos entender qué es el contexto de un pasaje. Pueden ser los versículos antes y después, puede ser el capítulo antes y el capítulo después, puede ser el libro entero, puede ser la Biblia entera. Es decir, el contexto significa, usted no puede sacar aisladamente ese pasaje para que signifique lo que usted quiera. Por ejemplo, Mateo 7, que es tan citado, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces no podemos decir nada de nadie. Puede estar diciendo las mayores aberraciones, llevándose tras sí a miles de personas al infierno con su herejía, y yo no puedo decir nada porque no puedo juzgarlo. Eso creen algunos. Pero necesitamos expandir. ¿En qué contexto dijo Jesús eso? El contexto era la hipocresía de los fariseos. Pero hay muchas otras partes donde Cristo mismo nos enseña y nos manda a juzgar. Entonces, en unos casos sí y en otros no. No podemos simplemente tomar un versículo y hacerlo regla. Porque el mismo Cristo que nos dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, nos dice en Mateo 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que hace falta, justo juicio. ¿Y de dónde tomamos el justo juicio? Igual, no de nuestro corazón, que es engañoso, de aquí, de la Sagrada Escritura. Ella nos va a ayudar a tener un justo juicio, porque el Espíritu Santo nos va a recordar. La Biblia dice que para eso vendría, es el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso dice Jesucristo. Entonces, ¿cuánto usted esté lleno de la palabra de Dios? El Espíritu Santo trae la palabra en el momento apropiado para que usted la recuerde y pueda hacer un justo juicio, no según su corazón, sino según la palabra. Pero le pregunto, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo a usted si no la lee? Tiene que leerla y atesorarla, y entonces el Espíritu Santo le recordará. También dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, que aquel versículo no se puede tomar así, el de no juzguéis. Más bien, estamos mandados en la iglesia a juzgar las cosas. Y el que no anda ordenadamente tiene que entrar en un proceso de juicio. Y los ancianos van a tener, ¿qué pasa con esa persona? Van a indagar con todo el procedimiento que la Biblia nos da, pero se trata de juzgar. De hecho, el apóstol Pablo nos da ejemplos en los cuales él usa nombres específicos, que eso es algo que a mucha gente le molesta, pero él usa nombres, tales y tales se apartaron, naufragaron, están enseñando doctrina incorrecta y los llama por nombre. Bien, voy a apresurarme un poquito para el tiempo. Entonces, y en toda la Escritura tenemos algo muy importante, cómo se conecta lo que yo estoy leyendo y estudiando con Cristo y el Evangelio. Si no aprendemos a hacer esa conexión, no tendremos provecho, simplemente es información que entra a la cabeza. Necesitamos ver esto que leímos, esto que estudiamos, cómo tiene conexión con Jesucristo y con el Evangelio. Si no, entonces no hay provecho para el alma. Así es lo que el versículo clave de la serie, que es Juan 5:39, dice: escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la escritura da testimonio de Jesucristo.
Y también Cristo en Lucas 24:27 les dice a aquellos, camino a Emaús, y comenzando desde Moisés, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Fue por toda la palabra de Dios que estos de Emaús la conocían, pero no hacían la conexión. Todo hablaba de Jesucristo. Nuestra gran tarea va a ser esta: al leer la Biblia, cualquier parte de ella, cualquiera, esto es lo duro, tiene que haber una conexión hacia el Cristo y a su Evangelio. Y en esto han fallado muchos pastores, maestros y maestros de escuela dominical, que le enseñan a los niños una historiecita como si le estuvieran enseñando un cuento. Nada más esto fue lo que pasó y qué bonito. David mató a Goliat y nosotros somos David que mata a Goliat, sin darle la conexión con Cristo y con el Evangelio. Es simplemente un cuento. No, cada historia bíblica tiene que tener esa conexión con el Salvador. Porque si no, tenemos en la Biblia nada más un libro de moralejas, como las fábulas. Entonces hay que portarse bien y no hay que hacer tal cosa para que no se caiga en el hueco, cosas así. Sí, claro, también hay aplicaciones de moral, muchísimas, pero el centro está cómo llevamos a este niño a que entienda que necesita a Jesús. Eso es lo que él necesita. El desconocimiento también a veces de la historia afecta mucho. Hay en la Biblia afirmaciones que expresan costumbres culturales y tenemos que saber empatarlas. Les voy a hablar rápidamente, me queda un minuto por ahí. Vean lo que dice Génesis 38:15. Dice: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, oigan, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Estamos hablando de una mujer que se llama Tamar. Según la costumbre, ella tenía que esperar que ella enviudó y tenía que tomarla por esposa el hermano del que murió. Pero era muy joven, ella estaba esperando y ya creció y no se lo daban. Entonces ella viene y hace esto. Pero oigan lo interesante, dice que ella se aviste de cierta manera y se cubre con un velo y Judá la tiene por ramera. Ahora, en el mismo Génesis, yo les voy a leer lo que dice. Cuando aquel hombre, el mayordomo de Abraham, trae a Rebeca de Padán Aram, que fue, ¿verdad? Y la viene y ella dice, Génesis 24:65 dice: ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. O sea, era Isaac. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Ven? Dos ocasiones en las que el uso del velo parece significar cosas diferentes. Nosotros no tenemos los detalles, pero nuestra imaginación nos dice, algo había de diferencia, porque en un caso Tamar usa el velo y la dan por ramera, y en el otro más bien ella se va a presentar donde su prometido, por decirlo así, y lo que hace es cubrirse con su velo. Nosotros tenemos que, ahora, si yo tomara esto como una prescripción, entonces comenzamos a exigir que la gente use velo de estas maneras sin entender realmente ni cómo era aquella cultura. Tenemos que entender costumbres culturales y preguntar e indagar al respecto. Y habrá cosas de esas costumbres culturales que sí nos dejan una enseñanza y tenemos que ser cuidadosos, sobre todo con los niños, al enseñarles la palabra de Dios. Voy a terminar con una nota graciosa. Antes del culto de oración, los miércoles en los lagos se reunían para hacer trivia ahí, preguntas bíblicas. Yo creo que el pastor Randall tiene esa trivia. Y en una ocasión una niña, la pregunta era, ¿cuál era la profesión de Lucas? Y la niña no sabía. Y alguien quiso darle una pista y le dice, uno de los pastores tiene esa profesión.
Pero se estaba refiriendo al pastor Eduardo, que es médico, ¿verdad? Pero la niña dijo, ¡electricista! Eso es porque no tiene ni idea cuándo la electricidad fue inventada o descubierta. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? A ellos tenemos que explicarles hasta algo tan básico. ¿Sabía que antes el agua no llegaba a la casa y había que hacer un pozo o que había que ir al río? Nuestros niños no tienen ni idea de que eso es así y tenemos que enseñárselos. Cuando pasemos por esas enseñanzas, seamos cuidadosos y no obviemos porque ellos no saben. Y bueno, insisto, sin el auxilio del Espíritu Santo no podremos hacer esa conexión que hay entre la palabra, toda ella, y Cristo y el Evangelio. Vamos a tener el receso, que Dios me lo bendiga.